En este vídeo vamos a hacer una revisión de uno de los últimos aspectos que hay que abordar en el diseño de la práctica, que tiene que ver con el ajuste final de la ganancia y la introducción de un potenciómetro que nos va a permitir controlar el volumen. Me voy a ir al enunciado para que veáis primero cuál es el aspecto final del conjunto de bloques que lo forman, y para que quede más claro voy a intentar marcar aquí cuál es el ámbito de cada uno de ellos. Fijaos, la práctica desde el punto de vista temporal arranca con el diseño de esta etapa, este amplificador de potencia, que lo marco en la caja en rosa con un amplificador de potencia y luego un operacional en configuración no inversora, que es el que proporciona cierta ganancia. Luego volveremos a ello. Luego el segundo bloque con el que trabajáis es el acondicionador de entrada, que introduce un filtro paso alto y también cierta ganancia para tener una amplitud suficiente en el resto del circuito y no tener problemas con ruido o reducirlos en lo posible. Luego hay una etapa completa, que es la que tenéis aquí, que es la del filtrado. Y esta etapa de filtrado, recordad que tiene un modulito adicional que hay que colocar, que es un inversor, y este inversor tenía como misión el ajuste de la fase de una de las dos ramas, de uno de los dos filtros, para evitar problemas a la hora de trabajar en el sumador. El siguiente bloque relevante es el sumador de ganancia variable. Lo voy a marcar aquí, que está formado por un sumador inversor estándar, y tenemos aquí un potenciómetro para la salida del filtro paso alto y la salida del filtro paso bajo, que lo que hacen es modificar la atenuación de cada una de las salidas que vienen de esos filtros. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el esquema global. Y luego en el apartado de integración, pues aquí voy a cambiar el color para que se distinga bien. Aquí aparece un bloque adicional, aparece un modulito adicional, que es este, que es un control de volumen, en el que además se hace mención a un valor de una resistencia R14. Aquí hay un potenciómetro de valor nominal estándar, que son 10K, y hay que preocuparse de diseñar adecuadamente este bloque. Bueno, pues este es el esquema completo en cuanto a bloques, y ahora me voy a ir a la pizarra para trabajar de forma simplificada sobre bloques directamente y explicaros cuál es la motivación de cada uno de ellos y cómo abordar el diseño de esta parte final. Bueno, tengo aquí los elementos que luego voy a usar en la presentación, y lo primero que quería hacer era recordaros cómo empezaba la práctica y qué cálculos hicimos inicialmente. Fijaos, en la especificación del sistema decíamos que queríamos ser capaces de entregar una potencia de 200 milivatios a una carga que asumimos que tendría una impedancia de 8 ohmios y que era el equivalente a lo que encontraríamos en unos altavoces. A partir de aquí, con los cálculos que hacíamos en el tema de potencia, sabíamos que esa potencia era la potencia máxima, y que esa potencia máxima para señal sinusoidal y para señales suficientemente rápidas era igual a la amplitud de la señal de salida, V0 cuadrado, partido por 2RL. A partir de aquí lo que determinábamos era el valor de esa V0, cuál era la amplitud que necesitaríamos máxima en la salida para entregar esos 200 milivatios, y esto era igual evidentemente a 2 veces PL por RL, y aquí aparecía una raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, pues del cálculo si os acordáis, aquí salían del orden de 1,79 voltios. Es decir, nos hacía falta tener una amplitud de 1,79 voltios en la salida para conseguir entregar esa potencia de 200 milivatios a los 8 ohmios. Bueno, pues este era el objetivo de tensión de salida, es decir, aquí yo buscaba tener del orden de 1,8 voltios, y decíamos que la amplitud de la señal de entrada con la que íbamos a trabajar era de 350 milivoltios, un valor razonable teniendo en cuenta la tensión que puede sacar cualquier reproductor de audio.
¿vale? Bueno, pues si aquí tengo 0,35 voltios y busco en la salida 1,79, la ganancia que necesito que tenga el amplificador de potencia, la etapa de potencia, era aproximadamente igual a 5, ¿vale? Bueno, pues estas eran las condiciones de contorno del inicio de la práctica y era con lo que diseñabais en aquel momento la ganancia de esta etapa de potencia, que era un amplificador no inversos. Voy a limpiar un poco la pizarra para quitar lo que nos estorba y fijaos, me voy a llevar ahora este bloque, esta parte, me la voy a llevar aquí al final y ahora, bueno, pues voy a hacer referencia al resto de módulos. Voy a quitar también esta etapa de audio y ahora lo que voy a hacer es pegar aquí arriba el esquema completo de los módulos que tendríamos en la práctica. Después de esta etapa de potencia, bueno, pues a lo largo de las semanas de desarrollo, bueno, pues hemos ido hablando del acondicionador de entrada, de los filtros, del sumador, y este es el esquema que tendríamos, ¿vale? Bueno, y ahora quiero que os fijéis desde el punto de vista global, cuál es la modificación que va a sufrir esta señal inicial que teníamos de 350 milivoltios hasta llegar a la salida. En primer lugar, pensad en el acondicionador de entrada. Voy a hablar únicamente de módulo para que os hagáis una idea de la amplitud. En las condiciones que planteamos de diseño, buscábamos que este señor tuviera una ganancia de por 10, de forma que la amplitud en el resto del sistema fuera suficientemente grande. Fijaos que aquí en este punto tendríamos una tensión de 3,5 voltios, que estamos cerquita de la alimentación de más o menos 5 voltios, con lo cual alguno posiblemente tenga problemas de saturación, pero bueno, para que os hagáis una idea, el objetivo es tener 3 voltios y pico en el resto del flujo de módulos analógicos. Bueno, este tenía ganancia 10, los filtros, si os acordáis, tenía ganancia 1, el sumador tenía también ganancia 1 y ahora si evaluamos la ganancia completa teniendo en cuenta que mi amplificador de potencia sigue teniendo esta ganancia por 5, voy a poner aquí un recuadro grande para que quede bien marcado. Fijaos, todo este esquema, toda esta secuencia de módulos, lo que implica es que vamos a tener una ganancia de por 10, por 1, por 1 y por 5, es decir, una ganancia de por 50. Si tenemos una ganancia de por 50 y tenemos en la señal de entrada 350 milivoltios, la amplitud que tendremos en la salida no serán estos 1,79 voltios, sino que será igual a 17,5. Voy a ponerlo aquí en rosa para que se vea distinto. 17,5 voltios. Fijaos, con 17,5 voltios en este punto, pues evidentemente el amplificador de potencia va a recortar. Acordaos la alimentación que tenemos una VCC que es igual a 5 voltios si usamos alimentación simétrica, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí evidentemente va a haber un recorte y ese recorte no es mantenible, con lo cual tenemos que hacer algo para solucionarlo. El mecanismo de solución evidentemente tiene que pasar por introducir algún tipo de atenuación en cualquier punto de la cadena. Si os dais cuenta que nuestro objetivo aquí era tener tensiones elevadas, suficientemente grandes, pues aquí hay 3,5 voltios, 3,5, y el problema fundamental está en la etapa de salida. Con lo cual el sitio adecuado para colocar un atenuador que nos permita evitar esa saturación en la etapa de potencia es justamente antes de ella, y eso es lo que vamos a hacer. Fijaos, voy a quitar esta flecha aquí y ahora voy a introducir un bloque adicional que es este bloque que aquí he llamado control de volumen, ¿vale? Bueno, este bloque de control de volumen es el que se va a encargar de proporcionar la atenuación que necesitamos. Y ahora fijaos que lo he puesto en verde y he elegido el color para encajarlo con la discusión que tuvimos al principio acerca de este módulo que se iba a encargar de proporcionar un cierto control de volumen. Y hablamos del R14 y aquí había un potenciómetro P4, que es el que vamos a pasar a analizar ahora.
Es decir, la estructura que busco aquí es la de, evidentemente, una estructura de atenuador, si os fijáis, y además busco que sea un atenuador variable, y por eso aparece aquí el potenciómetro. Me voy a ir otra vez a la pizarra que tenía y voy a hablar del diseño de ese bloque de control de volumen. Vamos a ver. Borro esto que me estorba aquí y ahora quiero que penséis en el diseño de este control de volumen. Bueno, el esquema con el que vamos a trabajar, dejadme que lo seleccione, es este. Es decir, yo lo que voy a tener es un montaje en el que, fijaos, aquí he colocado, dejadme que coja esto, aquí he colocado la R14, aquí tengo mi potenciómetro que le he llamado P4, con lo cual voy a pensar que aquí lo que tengo es una tensión de entrada, que va a ser, voy a llamarla V sub I, estándar. Y luego aquí en la salida, fijaos que tendré una tensión de salida V0, ¿vale? Bueno, este esquema del potenciómetro, hay otro vídeo en el que os hablo en detalle de ello, pero bueno, acordaos que lo que hay aquí es un cursor y que ese cursor se puede controlar desde el punto de vista de las cuentas que vamos a hacer aquí internamente con un parámetro que podemos llamar alfa, y ese parámetro alfa lo que hace es controlar la posición de este cursor a lo largo de todo el valor de la impedancia nominal de este potenciómetro. Con lo cual aquí decíamos, pues si el parámetro alfa 4 vale 0, pues este punto está directamente conectado con masa, con lo cual aquí lo que tenemos en V0 será directamente la tensión de masa, los 0 voltios, y si yo colocaba ahora alfa 4 igual a 1, pues este cursor estaría conectado en este punto, con lo cual la tensión V0 sería igual a la tensión que tuviera en la entrada todo este potenciómetro. Desde el punto de vista práctico, pues lo que esto implica es que este cursor divide el potenciómetro en dos impedancias. Voy a quitar este esquema y voy a colocar este otro, que es equivalente, y en el que ya he explicitado que el potenciómetro P4, en función de la posición del cursor, se divide en dos impedancias que he llamado P4.2 y P4.1. La condición que cumplen esas impedancias es, bueno, evidentemente la primera es que el valor nominal del potenciómetro será igual a P4.1 más P4.2, y en segundo lugar, si os fijáis en la posición en la que está P4.2, que P4.2 se podrá escribir como alfa 4 por P4. Uso el subíndice 4 para hacer referencia y por convención al subíndice del potenciómetro, ¿vale? Y bueno, si esto es así, y además acordaos, este valor del parámetro del cursor del potenciómetro alfa 4 oscila entre 0 y 1, 0 para esta posición y 1 para esta posición. Bueno, pues si tenemos en cuenta estas ecuaciones y el montaje tal y como lo he colocado aquí, pues es evidente que P4.1 será igual a 1 menos el valor del cursor multiplicado por su valor nominal, el valor nominal del potenciómetro, ¿vale? Bueno, voy a quitar esto y ya dispongo, por tanto, de todos los elementos que me hacen falta para hacer el cálculo de la ganancia, en este caso, atenuación de la relación que hay entre la tensión de entrada V0 y VI. Antes de arrancar, no quiero que perdáis de vista que este bloque, este módulo que he colocado aquí, es exactamente el módulo que implementa o que proponemos que implemente en el enunciado de la práctica el control de volumen. Es decir, voy a ponerlo aquí para que quede claro, este punto que tenemos aquí corresponde a la tensión de entrada, esa tensión V sub I, esta de aquí, y este punto en la salida corresponde con la tensión de salida V sub 0. Bueno, pues mi objetivo ahora va a ser calcular esa relación, y entonces lo que voy a hacer es escribir que esa V sub 0, fijaos que esto es un divisor resistivo, un divisor de tensión, pues será igual a la tensión de entrada, V sub I, y luego la tengo que multiplicar. En el numerador aparece la impedancia que está asociada a la caída de tensión que quiero calcular, que es esta V0, con lo cual aquí inicialmente la tentación que tendríamos es poner directamente P4.2, pero quiero haceros notar, quiero que os deis cuenta, lo voy a marcar de esta forma, quiero que os deis cuenta que realmente esa señal con la que estamos, esta impedancia,
con la que estamos trabajando sería P4.2 en paralelo con lo que veríamos colgando desde este terminal. Es decir, la pregunta sería ¿qué valor tiene esa impedancia? Vamos a llamarla Rx. Bueno, pues si vamos al esquema original, lo voy a dibujar aquí también para que lo veáis. En el esquema original, esa impedancia Rx sería la que vería como impedancia de entrada del módulo al que voy a conectar mi control de volumen. Yo quiero recordar que esta etapa del amplificador de potencia tiene en su entrada un amplificador operacional en configuración no inversora, es decir, entramos directamente en el terminal positivo del amplificador, es decir, la impedancia esperada aquí no va a ser infinita, pero va a ser tremendamente grande, y esta impedancia de hecho va a ser mucho más grande que una impedancia del orden de pocos K, que es la que pongamos en este punto. Es decir, en esas condiciones, en el numerador me debería aparecer P4.2 en paralelo con Rx, pero como Rx es mucho más grande que P4.2, me voy a quedar simplemente con P4.2, ¿vale? Bueno, pues P4.2 aparece en el numerador y luego en el denominador, acordaos que aparecen todas las impedancias que hay en la malla correspondiente. Y aquí lo que me encuentro es la R14, famosa, más la suma de P4.1 y P4.2, es decir, directamente el valor nominal que tiene mi potenciómetro, porque P4 era igual a P4.1 más P4.2, con lo cual aquí lo que tendré es valor de potenciómetro P4. Bueno, pues ahora si nos fijamos en qué expresión tiene P4.2, P4 la escribíamos como valor del cursor, alfa 4 multiplicado por P4, lo voy a poner ya así, pues aquí aparecerá un alfa 4 multiplicando, y luego en el numerador en este punto me quedaría P4, y en el denominador lo que tendré será la R14 más P4. Y esta es la expresión final con la que voy a trabajar y que vamos a discutir ahora mismo. Fijaos, la funcionalidad de este bloque de control de volumen me dice que la tensión de salida depende evidentemente de la tensión de entrada. Voy a ir marcándolo aquí, depende de la tensión de entrada, y luego depende de dos factores. Un primer factor, que es este alfa 4, que es el que realmente implementa esa funcionalidad de control de volumen. En función de la posición del cursor yo voy a tener más o menos tensión de salida en función de la tensión de entrada. Tendré una versión atenuada de esta tensión de entrada V sub I. Y luego el segundo término, este que veis aquí, si os fijáis, es un factor de atenuación. Aquí yo pondría que esto, voy a escribirlo así, que es un factor de atenuación, y además es un factor constante porque depende del valor nominal del potenciómetro y de una impedancia que voy a tener que fijar en mi circuito, ¿vale? Bueno, pues de entrada, o aparentemente, este bloque de control de volumen hace lo que tiene que hacer, y mi objetivo ahora será determinar pues qué criterio debería cumplir el valor de ese R14 para que consigamos nuestro objetivo. Recordad, vuelvo al principio, la ganancia que tendríamos en toda esta secuencia cuando no había un control de volumen era una ganancia de por 50, y sabemos que tenemos que reducir esta ganancia de por 50 a la ganancia original, que era una ganancia de por 5. Es decir, el control de volumen tiene que conseguir compensar ese exceso de ganancia de un orden de magnitud con respecto a la ganancia que yo originalmente había pensado, teniendo una señal a la entrada de 350 milivoltios con el objetivo de generar 1,79 voltios en su salida. Bueno, pues las cuentas de aquí son muy fáciles, porque si os dais cuenta, y lo acabo de mencionar, mi objetivo es buscar una ganancia de por 5, mi ganancia la que tengo es de por 50, con lo cual este factor de atenuación tiene que compensar ese exceso, y este factor de atenuación será exactamente igual al exceso del que aquí he hablado. Es decir, que voy a colocarlo con el color adecuado, es decir, que el valor de P4 partido por R14 más P4, esto tendría que ser igual a 1 partido por 10. ¿Vale? Aquí no voy a hacer las cuentas, el resto es sencillo, y a partir de esta ecuación pues tenéis que entender que tenemos todos los valores. Tenemos el valor de un potenciómetro que podemos fijarlo como consideremos, y aquí y aquí, y luego tenemos como única incógnita el valor de mi R14. Fijando el potenciómetro obtenemos R14, y es la que tenemos que justificar, es la que aparecerá como resultado de este apartado en la memoria de la práctica.
¿vale? Bueno, pues espero haberos ayudado un poco en esta parte, y si tenéis dudas ya sabéis que estamos a vuestra disposición.